muchas gracias Juan y Adri, muy interesante la columna. Ahora sí damos paso a la mesa de sorpresa, mesa con sorpresa como hacemos todos los programas y en este caso para tratar un tema súper sensible como fue el aumento del boleto, como es el aumento de boleto que comenzará a regir en los próximos días y para eso le vamos a dar la bienvenida de este lado, casi como el conductor del programa diría yo, Lucas Cavallo del Oficialismo, ¿cómo te va? Gracias, gracias. Bienvenido, te digo que estás sentado ahí, listo para... Si me dejas un rato más empiezo a entrevistarlos yo a ustedes. Pero sabes cómo, ¿no? Y de este lado a Victoria Flores, ¿cómo te va Victoria? De la oposición, del bloque Pensando Córdoba. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Bien, bien. Bueno, me alegro. Nobles Obligo, ustedes saben que en esta mesa tenemos algunos objetos que nos van a ayudar a hacer la entrevista. Y yo quería arrancar, permiso, señorita, con esta carita para Lucas Cavallo. Esta es la cara que tienen en este momento los usuarios que nos están mirando ahora domingo en la noche y que se enteraron que el boleto se fue a 15,38. Y bueno, sos el oficialista en esta mesa, así que bueno, ¿cuál es la explicación y cuál es la razón que tenés para darle a los cordobeses de por qué este aumento del 20? Del 22. 22. Cuando ingresó el expediente, más o menos esa carita también teníamos todos los concejales oficialistas. ¿Ah, sí? No es una medida que a nosotros nos guste tomar, Ajá. pero la responsabilidad de gobernar a veces te lleva a tomar medidas que no son del todo simpáticas. Vivimos en un marco de inflación ya hace muchos años. Este año ha sido, por suerte, menor a años anteriores. Ojalá en adelante vaya desapareciendo y no vamos a tener que tomar estas medidas. Pero lo cierto es que hay un contrato de licitación, hay una ordenanza polinómica, hay un contrato que respetar y cuando suben determinados costos que componen la tarifa del transporte, nos toca revisar tarifa o subsidiar el precio del transporte. Digo, lo que no podemos hacer es dejar de atender esta cuestión porque ya tenemos experiencia los cordobeses de intendentes que no atendieron esta cuestión por demagogia o lo que fuera, Sí. y terminamos con juicios millonarios en contra de la municipalidad que después pagan todos los vecinos, no solamente los que usan el transporte. Por Antes caso, de- nosotros asumimos en el 2011 y nos tocó pagar El de juez. juicio de juez de 100 millones de pesos. Ahora, antes de abrirle el juego a Victoria, ¿está bien la relación del precio con la calidad del servicio, la prestación del servicio en Córdoba? ¿Es acorde? El Mira, cordobés que paga 15,38, mira, Janina, ¿recibe el a ver. servicio que merece? A ver, el pliego de licitación exige un montón de cuestiones. Yo no voy a desconocer que faltan muchas de ellas, pero no tiene relación el servicio con el precio en términos del monto, sino que en realidad Córdoba es muy especial. Es la ciudad más grande del país, los colectivos recorren muchos más kilómetros, tenemos tarifa plana, a diferencia de otras ciudades que por ahí ponen de ejemplo, donde se paga por distancia. Digo, son otras cuestiones que a veces no vemos independientemente del servicio, que yo te voy a decir que ha mejorado un montón y que le falta también mejorar otro tanto. No lo desconozco, pero sí es innegable que de lo que había cuando nosotros llegamos al gobierno a lo que hay hoy, el sistema está medido además, el sistema de transporte ha mejorado mucho. Tenemos algunos problemas de frecuencia en algunas líneas, pero ha mejorado. Somos la ciudad que más colectivos 0 kilómetros ha incorporado en los últimos años en todo el país. Tenemos casi el 50% de la flota con rampas para discapacitados. Cuando nosotros asumimos había 22 colectivos con rampas. Hoy hay casi 400 y pico, sobre una flota de casi 900. Mira, Tori, mira este colectivo. Haceme un primer plano, Luli, porque esto es una maravilla. El colectivo de ERSA, ahí se ve, ahí está, mira. Ahí, ¿manejado por quién? Por el intendente. Es fantástico esto. Victoria, te quería preguntar, Lucas Cavallo dice que hay una flota nueva, que bueno, han presentado incluso hace algunos días unidades 0 kilómetros. ¿Vos crees que la relación del precio y el costo que le sale al usuario es la discusión de fondo o es una cuestión netamente económica? Debería serlo. A ver, yo no coincido con Lucas que el precio no tiene que ver con el servicio. Si no, tendríamos que volver años atrás o podrían derogar la ordenanza del marco y el pliego. El marco y el pliego establecen condiciones. Esas condiciones hacen que el empresario deba invertir y por eso deba cobrar un boleto que incide también, digo, no podemos negar que todo ha aumentado en este país, por lo tanto debe aumentar. Ahora, si no estuviera atado, no podríamos hablar de un servicio de transporte, hablaríamos simplemente de tarifa. Yo me niego a hablar solo de tarifa si no discutimos el servicio que se presta, porque los 12,55 que se pagaba tenían incorporado en el costo, en la ecuación económica, los refugios, paradas inteligentes, frecuencias de 10 minutos y de 4 en horarios picos y no picos. Digo, una cantidad de inversiones que debe hacer el empresario para que el servicio le llegue.
esa inversión que no se hace es plata que el empresario se queda, no la invierte, pero sigue cobrando. Entonces, no hay que negar que todo aumentó, no hay que negarlo. Ahora, tampoco se puede entre gallos y medianoche, en menos de 24 horas, porque desde que toma estado parlamentario un expediente hasta que se sanciona a las 8 de la mañana el día siguiente, son aproximadamente 22 horas nada más para poder estudiarlo y tener un debate profundo. Entonces, yo me pregunto, ¿tiene intenciones el oficialismo de hacer una discusión seria sobre el boleto? No la tiene. ¿Tiene intenciones? Siempre le hemos dado. Lo que pasa es que, a ver, Victoria capaz que no va a terminar coincidiendo. Yo lo que quiero decir es que la ecuación económica en el mundo y en nuestro país es pasajero kilómetro. No está, la parada inteligente, la rampa no forma parte del precio de la tarifa, ¿me entendés? Sino que es cuánta gente se sube al colectivo y cuántos kilómetros recorre. A partir de ahí, y todos los rubros que incorpora la polinómica que tienen que ver con el costo salarial del colectivo y el colectivo en sí y sus insumos, forman la tarifa. Bueno, ahí Lo tengo un otro dato. es harina de otro costal. Yo creo que hemos mejorado muchísimo. Hay paradas inteligentes, de hecho hay empresas que tienen aplicaciones por celulares desde dónde está su colectivo y en cuánto tiempo llega. Sí. Digo, eso está. Hay, insisto, rampas para discapacitados, unidades de 0 kilómetros. ¿Y no es una chicana? ¿Toman colectivo ustedes? ¿Son Yo no, usuarios? No. yo no. Yo no, yo hace tiempo que no, afortunadamente. Discutíamos con los chicos atrás de cámara. En mi barrio, por ejemplo, la reestructuración, yo vivo cerca de Don Bosco, nos dejó una sola línea de colectivo, con lo cual la verdad es muy complicado porque pasa lleno y cuando lo perdes son 40 minutos. Pero les quería preguntar esto, Tori, te voy a dar a ver si le encontrás algún pulgar para arriba a la implementación, al servicio, a estas cuestiones que dice Lucas, por ejemplo, coincide lo de las rampas. ¿Algo bueno hubo desde que se reimplementó el sistema? Claramente no coincide en el análisis porque casualmente kilómetro y pasajero, que es el análisis que hace Lucas, Sí. ha disminuido el corte de boletos. Se ha ido a 600.000 de casi 800.000 que había, sin contar la interbarrial. O sea que se cortan menos boletos. Eso es lo que decir, le informaron ahora. el último informe. Nosotros tenemos un pedido de auditoría, por ejemplo, que se aprobó después de un año más o menos llegó la información, pero con esa información fuimos a la punta de línea, ahí sí tomamos los colectivos, al menos yo, y pudimos relevar, por ejemplo, que el 10% de la reserva que está previsto en el valor no existe en la patente. Pedimos el listado de patente y todavía no lo tenemos. Entonces, no hay ninguna posibilidad de levantar el pulgar al sistema de transporte porque esa revolución prometida por el intendente Mestre realmente fracasó. Lucas, hay un datito que preocupaba a la oposición y quizás es la oportunidad tuya de explicarlo. Creo que el artículo 17, si no me equivoco, del proyecto que entró, que le faculta al Ejecutivo de alguna manera de aumentar, para aumentar sin pasar por el Consejo Deliberante, el boleto en caso de que se disparen los costos que conforman la minuta. ¿Esto es así? ¿Se va a aplicar así tal cual? Bueno, es un artículo 17 que establece sobre dos variables, las más caras del componente de tarifa, que son sueldo y combustible subsidiado. Sí. Si se mueven esas dos variables en determinado porcentaje, dentro de determinado porcentaje el Departamento Ejecutivo puede actualizar esa tarifa. ¿Qué quiere decir esto? Que si se dan determinadas condiciones, Sí. y solamente durante el lapso de un año a partir de que se sancione la ordenanza, va a poder el Ejecutivo, informando al Consejo, actualizar esa tarifa en un porcentaje que está establecido en el propio artículo 17. ¿De Es cuánto? decir, está establecido como un parámetro comparativo con otro índice, que es el índice de los precios al consumidor O en la sea que provincia sí, de Córdoba. no sé, el por INDEC. ejemplo, en febrero los subsidios efectivamente nacionales se congelan, se dispara el precio del combustible y el otro índice que se tiene en cuenta, los usuarios podrían volver a tener otro aumento de boleto, otro retoque. Podría haber un pequeño aumento dentro del margen que la ordenanza le da. Es una barbaridad. Digo, es atribución exclusiva por parte del Consejo Deliberante y la Carta Orgánica así lo establece, fijar la tarifa de los servicios públicos. Entonces, que le demos otro cheque en blanco al intendente para que en 6 meses le vuelva a aumentar, porque el análisis que te cuenta Lucas en el texto es así, en la práctica es aumento por decreto y se acabó. Entonces me parece que no solo es un atropello la forma en la que se está dando el aumento, sino que además autorizar al DEM que lo pueda actualizar sin ninguna discusión, lo único que hace es convalidar que en menos de 22 horas se aprueba un boleto y no hay discusión alguna. Bueno, en la práctica hay que decir también que el oficialismo, contando con la mayoría, la verdad que más allá de generar la discusión en el recinto, la oposición no puede impedir en este contexto, si ha pasado otros años, que el boleto salga, ¿no?
Para nada, porque bueno, la cláusula de gobernabilidad les da esa ventaja a quienes ganan las elecciones de tener la mayoría absoluta, pero no tiene que ver con las mayorías, tiene que ver con el juego de la democracia y la discusión. Estamos hablando que no es un juego de bloques, es un aumento al bolsillo del vecino que tiene que ser hecho con responsabilidad. Y si cabe aumentarlo, porque todo aumenta, también hay que discutirlo, porque nosotros no somos demagogos para negar la realidad. Lo que no podemos hacer es permitir semejantes atropellos tampoco. Vos fijate, Janina, que lo mismo de esa cláusula 17 hicimos con el aumento de salarios. Pero no es lo mismo. Exactamente igual. No es lo mismo. Un índice, ahora no aumenta más el salario del Consejo Liberante, sino que fijó un salario y un índice de actualización. Y cada 3 meses se actualiza solo. Es el mismo que rige para el SUEM. El Departamento Ejecutivo, Que exactamente se el toman mismo. 5 y ¿cuántos índices son que se toman? Son 3. Son 3 exactamente el mismo. El mismo tipo de norma es el que estamos haciendo con la Y tarifa vos del decís que ahí la transporte. oposición no ofreció Ahí no dijo nada. resistencia. Ahí no habla de delegación, de inconstitucionalidad, de nada. No, pero no es lo mismo. No Y acá- dejamos de fijar el Consejo la tarifa. Lo que estamos haciendo es fijar tarifa y un índice de actualización. Lo que Nada hace más. el Consejo es Que lo fije delegar bien. la facultad cuando fijamos de la Carta Orgánica del ordenanza, Intendente. cuando sancionamos la ordenanza tarifaria, que es la que fija todas las tarifas de la Municipalidad de Córdoba, la propia ordenanza, y esto viene pasando desde hace 35 años de la Vuelta a la Democracia, trae una última norma donde le permite al Departamento Ejecutivo tener un margen de subir o bajar alícuotas. Lo Tori, tiene siempre. 30 No segundos. tiene y ya nada no. que ver y lo hago corta. Los empleados municipales son 11.000, 12.000 ya llevamos si fueran un poquito más sinceros. Estamos hablando de 1 millón de usuarios del servicio público de transporte de la ciudad. Si lo quiere minimizar de esa forma, a mí me parece demasiado poco serio la forma en que lo están planteando. Bueno, Lucas, ¿tenés precisión de cuándo comienza a regir el boleto o no? No, eso le toca a la Todavía Secretaría no. de Transporte y al Departamento Bueno, Ejecutivo. tendrán que estar los usuarios atentos porque el día que pasen la tarjeta les va a comenzar a descontar la nueva tarifa, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias a los dos concejales. Seguramente el año es largo, así que los volveremos a tener. todo gusto. Lucas Cavallo, Victoria Flores, muchísimas gracias. Gracias, Yanni. Nosotros nos vamos a una pausa cortitita y ya volvemos.